Saludos cordiales, estimados estudiantes del noveno semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase número 11 de la asignatura Sistematización de la Narrativa de Titulación del periodo académico 2024-2025. El día de hoy vamos a tener esta clase pregrabada de la clase 11, inicio del tema 6, en donde hablaremos de dos temas importantes, tanto para los chicos que van a graduarse por modalidad de titulación tesis, como para los chicos que se graduarán por complexivo. Vamos a partir de una breve bienvenida en la que a través de una frase me gustaría leer sus procesos de reflexión sobre la frase, anclándolas al ejercicio docente, y pues luego hablaremos en cuanto a los chicos de tesis, la técnica, algunas técnicas estadísticas para diferentes tipos de datos. Y para los estudiantes de complexivo hablaremos de la conceptualización en cuanto a la planificación de clase con el modelo ELTA, ¿sí? Finalmente hablaremos un poco de la tarea 6 y haremos un agradecimiento y una despedida. Vamos a partir hablando sobre la meta de la educación. ¿Cuál es? Según John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, presidente fallecido de los Estados Unidos, la meta de la educación es el avance en el conocimiento y la diseminación de la verdad. ¿A qué voy con esto y con esta frase? Por favor, léala y me dejen en la caja de comentarios sus reflexiones sobre esto para poderlo comentar la siguiente semana, que sí nos veremos de manera síncrona. Bueno, mientras usted escribe sus comentarios, yo también le voy a hacer una pequeña reflexión sobre esta frase. Cuando nosotros nos constituimos en docentes de educación básica o docentes de cualquiera de los subniveles o niveles educativos, nos vemos obligados a caminar hacia un horizonte, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo principal e inmediato es la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos que estén en nuestras manos cada año escolar o cada semestre académico. Sin embargo, nuestro horizonte a largo plazo, el más allá, el punto culmine, el punto más alto de la carrera de un docente, es cuando este docente empieza a hacer investigación educativa y empieza a buscar la verdad de las cosas, empieza a identificar problemas y a proponer soluciones para estos problemas y empieza a avanzar en cuanto al conocimiento en las bases de lo que ya se sabe y empieza a aportar. ¿Sí? Porque claro, en primera instancia, nuestro trabajo es recibir alumnos, recibir familias en nuestras aulas, en escuela, en donde trabajamos, ser el ejemplo social del que siempre les hablo, enseñar matemática, física, química, estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura, enseñar valores, normas de comportamiento, respeto de turnos, cumplimiento de normas. Esa es nuestra labor principal en el día a día. Pero ojo, ese no es el horizonte a largo plazo ni el punto culmine de un docente. Lo más alto en la carrera profesional del docente es la investigación educativa, avanzar en el conocimiento y diseminar la verdad a través de la divulgación académica, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta frase para iniciar? Para que usted, ya sea si se va a graduar por tesis o si se va a graduar por examen complexivo, nunca pierda de vista que su horizonte final es ese, hacer investigación educativa, identificar los problemas de su contexto, que bueno, nuestro país y nuestro sistema educativo actualmente está lleno de problemas, ¿no? Tenemos a donde volteamos los ojos, tenemos problemas sociales, energéticos, económicos, académicos, de crisis de valores, o sea, en todos lados nosotros podemos identificar problemas dentro del contexto educativo y social en general. Entonces, hacer investigación educativa como parte, hacer investigación, acción, como parte de un sistema y como para proponer soluciones y poner en práctica estrategias que ayuden a mejorar estas situaciones problemáticas en nuestro entorno, pues es magnífico y está en las manos de los profesores el poder hacer estos cambios, ¿no? Entonces, resulta que con esta frase vamos a arrancar el día de hoy y vamos a empezar, ya sabe, con los chicos que se van a graduar por tesis.
sin olvidarnos que esta asignatura tiene como meta que usted sistematice la narrativa de estos documentos habilitantes, tanto para tesis como para la parte práctica del examen complexivo, ¿sí? Entonces, a los chicos de tesis, el día de hoy, ojo, si usted se va a graduar por complexivo, igual tiene que quedarse en esta clase porque al final, sí sería importante que usted aprenda a hacer investigación educativa y sistematizar informes de investigación, porque cuando usted sea un profesional de la docencia, para su carrera profesional y para ascender en el escalafón docente público, por ejemplo, le solicitan divulgación de artículos académicos, libros y demás. Entonces, usted quiere constituirse en eso, pues es importante también atender a estas clases. Con los chicos de tesis hemos avanzado ya en los primeros capítulos de la tesis, hemos hablado sobre los preliminares, sobre la estructura y la forma del trabajo del informe final de investigación que viene dado por la Facultad de Filosofía y que usted tiene que adaptar lo que ya tenía hecho en los semestres desde octavo que empezó con su proyecto de titulación hasta ahora el noveno semestre, no, séptimo creo que empiezan con el proyecto de investigación, hasta ahora el noveno semestre que usted ya tiene avanzado todo este documento y pues que el momento en que usted va a hacer la tesis y el estudio con su tutor académico que le asignen cuando usted egrese, cuando usted termine estas asignaturas, ahí usted ya va a ir al lugar y hacer la investigación que se está planteando, ¿sí? Y pues ahí usted va a tener que hacer esta parte del análisis de datos. Hemos hablado ya en cuanto a la estructura, la forma, hemos hablado de los preliminares, hemos hablado de los antecedentes, de la introducción, la justificación, los objetivos. Por supuesto, las preguntas de investigación de los cuales parten los objetivos y de los cuales al final tendremos que hablar sobre las conclusiones y recomendaciones que van anclados con las preguntas, objetivos, conclusiones y recomendaciones. Y hemos hablado ya un poco de la metodología y de los enfoques metodológicos, es decir, el cómo usted va a realizar la investigación. Hemos dicho hasta ahora que todo, cuando yo me planteo hacer una investigación, todo está sucediendo en mi cabeza y yo lo tengo que sistematizar en un cuaderno de apuntes, en organizadores gráficos de ese rato, porque cómo voy a recolectar la investigación, cuál va a ser mi población objetivo, y demás debe estar sucediendo ya en mi cabeza antes de empezar a hacer la investigación. O sea, yo me debo plantear si voy a tener dónde hacer la investigación, qué instrumentos voy a utilizar, qué técnicas voy a aplicar y si voy a aplicar eso, qué enfoque debería tener mi investigación y si tiene ese enfoque, cuáles deberían ser las preguntas y demás, ¿no? Hemos hablado de la operacionalización de variables, hemos hablado de esta, este organizador lógico de ideas para poder explicar de manera teórica las variables y demás, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya apliqué las técnicas, apliqué los instrumentos y tengo los datos, ¿sí? Entonces va usted a encontrarse en esta parte importante que para una tesis usted debe hacer el análisis de esos datos, porque el análisis de esos datos le van a dar la respuesta de que si es que existía un problema, cuáles son las causas ya probadas, porque usted hizo una recolección de datos, las causas probadas de ese problema, por qué motivos pasa ese problema, cómo está dispuesta la población a aceptar soluciones de ese problema y todo lo que usted haya preguntado con sus instrumentos, ¿no? Ahora, existen, como ya hablamos en la clase pasada, tres enfoques investigativos, los enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos, cual y cuantitativos. Dependiendo del enfoque que hayamos adoptado, vamos a tener datos, ¿no es cierto? Entonces podemos tener datos cualitativos y podemos tener datos cuantitativos. Entonces, vamos a empezar con los cualitativos, que es la mayor cantidad de datos que se dan en las investigaciones educativas. Generalmente son de enfoque y carácter cualitativo. Entonces, en este análisis de dato cualitativo, este es un análisis, es un tipo de análisis que en la investigación se centra en los pensamientos, en los comentarios, en los sentimientos de un individuo. Este tipo de análisis tiene la ventaja de permitir una mayor diversidad de respuestas, así como la capacidad de adaptarse
a nuevos desarrollos o problemas durante el propio proceso de investigación. Es decir, yo voy directo a la gente y de la gente obtengo la investigación. Esto se los conoce como informantes. Resulta que estos informantes no me van a dar datos numéricos, me van a decir qué piensan, qué opinan, qué me pueden comentar sobre determinado tal o cual cosa o problema, ¿sí? Que es mi problema de investigación. Entonces, algunos análisis de datos cualitativos son, por ejemplo, las transcripciones de entrevistas, de textos, libros o artículos, observaciones de campos, imágenes, videos o datos online, así como también tweets, comentarios en foros de discusión y demás. Entonces, de todo esto yo puedo hacer un análisis y estos serían datos cualitativos, ¿sí? Pero también están los datos cuantitativos, porque a usted nadie le puede obligar a que haga una investigación cualitativa o mixta. Si usted desea hacer solo cuantitativa, pues puede hacerlo y no hay ningún problema. Este análisis, en cambio, interpreta los datos cuantitativos y utiliza métodos numéricos estadísticos. Y este análisis trata de identificar patrones en los datos, tendencias, vínculos para fundamentar decisiones y predicciones. Entonces, usted va a acordarse que nosotros hablamos de datos cuantitativos cuando formulamos preguntas como cuántos, con qué frecuencia, y aquí, pues obviamente la respuesta va a ser un número, ¿cuántos? 8, 10, 12, 25, 3.000 millones. ¿Con qué frecuencia? Igual va a ser un dato numérico, ¿no es cierto? Se puede utilizar enfoques matemáticos para comprobar y evaluar la exactitud de esta información de una manera eficiente en el tiempo, ¿sí? Entonces, el análisis cuantitativo va a utilizar, en cambio, estadística y matemática para resolver problemas, ya sea de carácter empresariales, financieros, gestión de riesgos, y es por eso, por estos ejemplos que le acabo de dar, que la generalidad nos dice que los problemas, la investigación educativa no es muy frecuente con investigación de enfoque cuantitativo, pero no es excluyente. Dependiendo del tema, pues puede hacerse cuantitativo o puede hacerse mixto, ¿sí? Este análisis de datos cuantitativos es una técnica importante que ayuda al análisis financiero, científico, investigadores a comprender ideas y cuestiones complejas. Por ejemplo, medir la altura de una persona. Con esto tú puedes medir la altura en metros, centímetros y dar una medida en milímetros, es decir, los datos son continuos. Edad, pues puedes definir la edad en años, meses y hasta días. ¿Con qué fines investigativos? Si es que para alguna situación de sus variables es relevante conocer la altura de los informantes o conocer su edad, pues entonces se convierte en datos cuantitativos y entonces su investigación ya sería de carácter cuantitativo. Ahora, si también hay el otro tipo de datos, sería análisis, eh, sería una investigación mixta, ¿sí? Entonces, entrando en contexto de cuáles son los datos cual y cuáles son los datos cuantitativos, tenemos ahora estas técnicas estadísticas, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en esto porque, vaya, existen carreras completas de tercer nivel que hablan sobre estadística, ¿no? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es dar tintes, breves tintes del análisis de los diferentes tipos de datos para que cuando usted ya tenga sus datos de su investigación, se centre en y profundice en el estudio del análisis de esos datos que usted ya obtuvo, ¿sí? Entonces, usted lo que debe atender es esta clase para tener alguna idea de cómo realizar estos análisis para los datos, ¿sí? El análisis se realiza considerando los niveles de medición de las variables mediante la estadística. Esto puede ser desde inferencia o de acuerdo a niveles de medición de variables. Aquí tenemos algo de bibliografía. Sampieri y otros autores mencionan que hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar hipótesis, pero regresemos, ¿no? Las hipótesis y los análisis estadísticos están reservados, bueno, no reservados porque también pueden usarse en análisis de investigaciones mixtas, pero la generalidad es que se haga en investigaciones de carácter cuantitativo, ¿sí? Entonces pueden realizarse algunas pruebas estadísticas paramétricas y aquí están algunas de las pruebas estadísticas paramétricas que pueden realizarse, ¿no? Entonces, si usted tiene un análisis cuantitativo,
y quiere realizar pruebas estadísticas paramétricas, pues tendrá usted que profundizar en cómo se hace el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y una regresión lineal, o cómo se hace una prueba de contraste de la diferencia de proporciones, o cómo se hace un análisis de la variancia unidireccional en un sentido, o un análisis de la varianza fraccional, o un análisis de la covarianza, o la prueba de T de estudio. ¿Sí? Tenemos también las pruebas estadísticas no paramétricas, que aquí en cambio nos habla sobre los coeficientes de relación. A ver, primero regreso a las paramétricas para que usted sepa cuáles son y luego en función de esto elija si va a necesitar alguna de estas pruebas, pues profundice en ellas y las pueda realizar, ¿no? Las paramétricas parten de los siguientes supuestos: cuando la distribución de la población de la variable dependiente es normal y cuando el nivel de medición de las variables es por intervalos o por razón. Y las no paramétricas, en cambio, no requieren presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por intervalos o de razón. Pueden analizar datos nominales o también datos ordinales, ¿sí? Entonces, para estas pruebas estadísticas no paramétricas, nosotros tenemos algunas pruebas como los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas. Tenemos los coeficientes de correlación por rangos ordenados. Aquí tenemos de Sperman y de Kendall, y tenemos la chi cuadrada, ¿sí? Entonces, dependiendo de si usted, para empezar, se planteó hacer una investigación cuantitativa o cuantitativa para la parte cuantitativa, usted tendrá que realizar un análisis estadístico que partirá con alguna de estas pruebas que tiene en la pantalla, ¿no? Si es que es cuantitativo, ¿sí? Vamos a avanzar. Si es que usted, en cambio, realizó un análisis cualitativo, debemos acordarnos lo que decía en la introducción: los datos cualitativos parten de las opiniones, comentarios, ejemplificaciones, aportes que nos puede dar nuestra población, nuestros informantes. Entonces, por análisis de datos cualitativos, nosotros entendemos el proceso mediante el cual se organiza y se manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones de las variables que estemos investigando. Entonces, este análisis de datos cualitativos, como investigador, usted es el instrumento principal de análisis, ¿sí? Usted, su cerebro, su habilidad para ir encontrando, discriminando las diferencias, las semejanzas, todo lo que usted ha obtenido de esos datos. Existen softwares, por supuesto, que actúan pero como una herramienta de apoyo para el análisis de datos, pero al final la interpretación de estos datos termina siendo el investigador como herramienta. ¿Sí? Estos softwares ayudan a controlar el proceso de análisis, ayudan a controlar el proceso de análisis, pero no reemplazan el juicio crítico y la interpretación del investigador. Como usted va a tener estas presentaciones en su aula virtual, va a encontrar este enlace donde nos habla de los 7 mejores softwares de análisis de datos cualitativos. Nuevamente aquí, si es que usted, su investigación va a ser de análisis cualitativo, usted tendrá que elegir alguno de estos softwares con los cuales usted puede ayudarse para ingresar y organizar los datos que reciba de las personas de los informantes, ¿sí? Aquí tenemos algunos softwares como En Vivo, Atlas T, Probability Research Text Analytics Software, Keygrox, D2, Ravenside, ¿sí? Entonces usted, si desea ayudarse con alguno de estos, yo he utilizado Atlas T. Es un software importante que ayuda a la organización de estos datos, pero insisto, siempre el investigador va a ser la herramienta, entre comillas, principal eh, que realice el análisis y la interpretación de estos datos.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual se organiza y se manipula la información recogida por los investigadores para establecer estas relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones? Primero, el análisis de los datos, ¿no es cierto? Hay que colocarlo en el software, hacer el análisis, luego analizar el protocolo de los datos, que significa que nosotros podemos debemos estar muy claros en cómo se obtuvieron esos datos y en no sesgar para que no existan falsos positivos, ni una inclinación, ni una parcialización del investigador hacia los datos, ¿sí? Y luego tener organizado el sistema de información de datos para saber cómo, cuándo y por qué estoy interpretando o interrelacionando los datos de la manera en la que lo estoy haciendo, ¿sí? El análisis de datos cualitativos se distingue por su naturaleza cíclica y circular, ¿sí? Es decir, como un ciclo, ¿sí? A diferencia del enfoque lineal de los datos cuantitativos, estos datos tienen la necesidad de una revisión constante y adaptación de categorías para desarrollar un marco robusto de categorización. Es decir, que aquí nos sirve, por ejemplo, tener habilidades de clasificación, de categorización, de interpretación, y es uno de los niveles cognitivos más, y de creatividad, que es el nivel cognitivo más alto de desempeño mental del ser humano. Entonces es importante que aquí se constituya un marco robusto de categorización, es decir, le doy categorías a todo lo que estoy investigando y a toda la información que obtuve de mi grupo objetivo para poder realizar este análisis, ¿no? Por supuesto, existen desafíos para los investigadores, como por ejemplo la polisemia de los datos. Usted sabe que el significado de las palabras ya en nuestro lenguaje nos juega un papel bastante fuerte en cuanto a conocer cómo discernir estos datos, ¿no? Pero además, la polisemia en datos contextualmente similares nos puede jugar un poco de dificultad para este análisis. La naturaleza verbal de la información, porque muchas veces las personas cuando hablamos o cuando obtenemos información de nuestro público objetivo a través de una entrevista, por ejemplo, nosotros tenemos esta naturaleza verbal de la información que puede venir sesgada o puede venir con datos, con, con modismos o puede venir con dobles sentidos o puede venir eh, con significados que no necesariamente van acordes a lo que el investigador está preguntando y que de pronto la persona investigada se va por otros lados, ¿no? El volumen de los datos recogidos también puede ser un papel que nos juegue en contra, porque si recogemos pocos o recogemos muchos datos y también el consenso sobre el proceso del análisis. Yo ya tengo esta idea porque en la génesis de mi investigación resulta que yo quería hacer esto, que yo recogí estos datos y que yo pensaba analizarlos así, y resulta que o mi tutor académico me está sugiriendo otras cosas o mi pareja de investigación, porque hay algunas investigaciones que se hacen en pares académicos, o yo misma como investigadora no me centro en cómo deseo procesar y analizar esos datos y no llego a un consenso con las personas que están apoyando mi investigación o conmigo misma, pues ya es un reto, un desafío sobre la investigación, ¿no? Estos aspectos hacen que el análisis cualitativo sea complejo y por supuesto que requiera una planificación cuidadosa. No es que porque sean datos no numéricos sea un análisis más sencillo, no es así, porque a diferencia de los datos cuantitativos, los datos cualitativos en cambio son dinámicos y son producto de una serie de manipulaciones que transforman la realidad. Y entonces en esta serie de manipulaciones, el investigador tiene que actuar como observador, guía, guardián de esos datos para que no existan sesgos ni inclinaciones hacia lo que el investigador quiere conseguir, la probidad, la ética, la seriedad en la recolección, análisis, ordenamiento, diseminación y transformación de estos datos en interpretaciones debe ser fiable. El investigador no debe dar lugar a dudas, en ninguna parte de la investigación debe quedar en entredicho que el dato se manipuló para que esté sesgado.
¿sí? La percepción y la interpretación del investigador juegan un papel crucial y por eso mismo es importante que lo hagamos de manera adecuada si su investigación se centra en el ámbito cualitativo. ¿Sí? A diferencia de los datos cuantitativos, ¿cómo son los cualitativos? Son dinámicos, son producto de una serie de manipulaciones que transforman la realidad, o son estáticos y no se pueden manipular, o son lineales y con muchas operaciones matemáticas. A ver, ¿cuál me puede decir? Son dinámicos, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que realizar estos ejercicios para estar atentos, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a los datos cualitativos, decirles en resumen que estos en la investigación social es un proceso complejo, dinámico que requiere un enfoque reflexivo y crítico por parte del investigador y que sí nos podemos apoyar en softwares como en Vivo, el Atlas T que les mencionaba. Entonces ustedes a través de esto pueden utilizarse para este análisis, ¿sí? Para Ángela y para Orlando, que son los estudiantes que están realizando su proceso de titulación por tesis, tenemos la tarea 6 que consiste ya en realizar su análisis de datos y la discusión de resultados de investigación. Ustedes en teoría ya deben tener todo lo que es capítulo 1, capítulo 2, la metodología hasta lo que avanzamos la semana pasada. Y en esta tarea 6 usted va a empezar ya a realizar el análisis de datos. Usted me puede decir, profe, pero ¿qué datos si todavía no hice la investigación en el centro educativo? Y estamos de acuerdo, porque usted la investigación la va a realizar ya in situ, es decir, en el lugar donde tiene que hacerla, cuando esté con un tutor asignado para hacer su tesis, ¿no? Pero ahora usted va a trabajar con la simulación de sus datos, es decir, usted va a a plantear respuestas de una entrevista, porque usted ya tiene los instrumentos también, ya lo hablamos la semana anterior. Si usted planteó hacer una entrevista, si usted planteó hacer una ficha de observación, debe tener los datos como si ya hubiera hecho la investigación, ¿sí? Y pues va a hacer el análisis de esos datos y también escribir la discusión de los resultados, ¿sí? Puede investigar en la plataforma, hay muchísima literatura sobre esto. Le dejé unos videos, le dejé documentos, le dejé un libro de investigación, ¿sí? Con el cual usted se puede guiar, ¿sí? Entonces, en la tarea del tema 6 realizaremos el análisis y la discusión de los resultados de investigación. La próxima semana hablaremos probablemente de la discusión, pero ya es importante que ustedes vayan realizando este trabajo, ¿sí? Ya saben las generalidades del trabajo y por favor empezar a hacerlo a tiempo. No pueden ser cosas muy simples, ¿no? Usted debe acordarse que usted se está graduando de licenciado en educación básica y que es un título de tercer nivel y que su tesis debe estar hecha en condiciones. Lo mismo para los chicos de complexivo, el tema de la planificación a mí me sigue dejando preocupada, todavía encuentro varias debilidades en la planificación y eso que ya he hecho recomendaciones importantes en las retroalimentaciones, pero bueno, vamos a empezar con los chicos de complexivo. Ustedes saben que el examen complexivo consiste en una parte teórica en la que ustedes contestan preguntas objetivas sobre toda la carrera. Estas preguntas están realizadas de manera de evaluar la parte del análisis y la parte del componente de la ejecución, ¿sí? La parte de, no solo el conocimiento de términos, ¿sí? Sino también la parte del análisis. Entonces, usted tiene que conocer y manejar muy bien todo lo que es de educación básica para dar su examen complexivo, parte teórica. En lo que compete a mi materia, la parte práctica, es sumamente importante y he tenido la tristeza de ver clases demostrativas que suspenden, ¿sí? Por no hacerlo de manera correcta. Una clase demostrativa no es más fácil que una defensa de tesis, ¿sí? Están en el mismo nivel de dificultad, al igual que, bueno, toda la escritura de la tesis de pronto es reemplazada por todo el estudio que debe llevarse a cabo para dar el examen teórico. Pero en cuanto a la sustentación de la tesis y a la sustentación de la clase demostrativa componente práctico,
Están en el mismo nivel de dificultad y en el mismo nivel de seriedad y en el mismo nivel de importancia. Es decir, que usted cuando se para a dar su clase demostrativa tiene que estar vestido como un profesor, tiene que desenvolverse como un docente de educación básica, tiene que dominar todos los contenidos de la destreza que se le asignó para la clase práctica, los contenidos, las habilidades y sobre todo el proceso del ciclo del aprendizaje. ¿Qué se le solicita? El ERCA, ¿no? Hemos hablado esta semana sobre que antes de dar la clase usted tiene que hacer unas actividades previas, tomar lista, evaluar las emociones de sus estudiantes, ver cómo está el día y demás. Y luego anclar eso a la motivación, ¿sí? Que no es parte todavía del ERCA. La motivación es una canción, es un cuento, es unos saltos, es un juego, es un baile que usted se idea para arrancar su hora de clase, pero que no tiene que estar desconectada con el tema de la clase que usted va a abordar, ¿sí? Entonces, luego de esa motivación, ya hemos dedicado una clase a las actividades previas, hemos dedicado una clase a la motivación, y luego de esa motivación viene ya la experiencia concreta que yo evalúo de mis estudiantes, ver en qué terreno estoy pisando sobre lo que saben del tema que voy a abordar y sobre lo que ya saben hacer, la destreza de esa destreza con criterio de desempeño que me ha correspondido en mi clase demostrativa. Sí, ya hablamos de la experiencia y las técnicas para abordar la experiencia. Y ya hablamos la clase anterior de la reflexión, es decir, que a partir de preguntas que están ancladas a la fase de experiencia, yo empiezo a hacerles despertar a mis estudiantes sobre cómo, cuándo, por qué pasan las cosas que pasan que ya aborden la experiencia. Y viene la parte tan importante que es la conceptualización abstracta del tema que yo estoy hablando. Y aquí encuentro hasta en profesionales de ejercicio de muchos años, porque lo vi recientemente, que dice presentar a los niños el concepto de el teatro. Si yo le presento el concepto del teatro al estudiante, ¿estoy aplicando el modelo socioconstructivista que marca nuestro currículo nacional? No, ¿no es cierto? Porque en nuestro currículo dice que el estudiante construya su propio aprendizaje y eso implica que él vaya construyendo la conceptualización del tema que esté abordando a través de esta reflexión que yo le guío para que realice. Entonces, yo en ningún momento puedo tener en la planificación que le presento al estudiante el concepto de tal cosa, ¿sí? Entonces, por favor, corregirse en esto. ¿Qué hago yo aquí? Explico lo aprendido, ¿sí? Le pido al estudiante que explique lo aprendido a algún compañerito. Le pido al estudiante que responda preguntas que están diseñadas, pero con mucho cuidado para que las respuestas de esos estudiantes sean parte de la conceptualización, ¿sí? Le pido al estudiante resolver problemas, pero construidos esos problemas con tanto cuidado para que la resolución de esos problemas sean parte de la conceptualización. Le pido al estudiante elaborar organizadores gráficos, quizá a partir de un texto, y que ese texto contenga la conceptualización de manera general y con los organizadores gráficos el estudiante sistematice, resuma, abstraiga la conceptualización, ¿sí? Le pido sintetizar y generalizar a través de ensayos la conceptualización. También puedo pedir sistematizar respuestas a las preguntas, realizar mini conferencias, realizar lecturas, realizar presentaciones audiovisuales, investigar fuentes, realizar foros, mesas redondas, debates, pero con el fin de que esos debates, esas mesas redondas, esas respuestas, esos foros, el momento que se estén ejecutando y que el estudiante abrió la boca para argumentar tal cosa,
ese argumento sea parte de la conceptualización. Y yo como profesor, el rato que se está dando el debate, estoy tomando apuntes porque actúo como monitor y saco las ideas. Y yo como profesor sé que esas ideas que están dando en el debate, en el foro, en la mesa redonda, en la presentación, son la conceptualización que estoy buscando que ellos construyan. Y coloco las ideas y una vez que pasa esta parte y los estudiantes están en este ejercicio que les he pedido, les digo, ok, ya terminamos, tengo estas ideas, ahora sí, ¿qué es tal cosa? Y con esas ideas los estudiantes son capaces de construir la conceptualización de lo que estoy hablando. Y por supuesto, algunos temas va a resultar más fácil que lo hagan, otros no, algunos les voy a tener que ayudar porque esa es mi función como profesor, pero hay cosas que los estudiantes son muy capaces de hacer y que a veces los profesores intervenimos y cortamos esa habilidad, esa capacidad de que los estudiantes hagan por sí solos las cosas, ¿no? Entonces, acordarnos de que conceptualizar es puntualizar los conceptos más valiosos de aprendizaje, hacer abstracciones que hagan un llamado al razonamiento, que nos sirve para enfatizar los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma organizada, de tal manera que, como profesor, dirige la atención a los detalles importantes y que el estudiante no se distraiga con hechos irrelevantes. Y también que propicie el análisis de conceptos, hechos generacionales y teorías verificables dentro del contexto. Entonces, como conceptualización, que los estudiantes describan de forma escrita un nuevo conocimiento, que definan conceptos a través de una lluvia de ideas, que representen la formación en esquemas o con organizadores gráficos, que utilicen la información obtenida junto con videos, mapas, imágenes para orientar la identificación de estos conceptos básicos y que organicen y comparen conocimientos, ¿sí? Entonces, ojo chicos, no vamos aún a la parte de aplicación y usted me dirá, profe, pero si ya hicieron el debate y esa aplicación, no, el debate está hecho, por ejemplo, como un ejercicio para que sus respuestas, sus argumentos me lleven a la conceptualización. Y no, no es la aplicación. La aplicación es cuando el estudiante ya maneja el concepto de determinado tema. Me voy a inventar, por ejemplo, de los animales. Hay una destreza en ciencias naturales que nos habla sobre el cuidado de los animales en peligro de extinción. Entonces, yo no es que les traigo un concepto enorme, bueno, estos son los animales en peligro de extinción, son aquellas especies que no les traigo eso. Yo les mando a investigar, les hago armar una exposición, les digo, les hago hacer un debate y saco las ideas y los estudiantes conceptualizan y cuando ellos tienen claro lo que son los animales en peligro de extinción, voy con el resto de la destreza que me dice identificar estrategias para evitar la extinción de los animales en zonas protegidas y demás, algo así está la destreza en el currículo de ciencias naturales. Y ahora sí, el estudiante conoce a la perfección la conceptualización de lo que son los animales en peligro de extinción, conoce las causas, conoce las consecuencias, conoce todo aquello, los ejemplos, cuáles son los animales en la costa, Sierra, Oriente, Amazonía y Galápagos, qué animales están en peligro de extinción. Cuando sabe eso, pero lo sabe porque lo vivió, porque lo hizo, porque lo trabajó, voy a la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Proponer estrategias de cuidado, de conservación de los animales en peligro de extinción. Pero de la aplicación hablaremos la siguiente clase. En cuanto a la conceptualización, quiero que por favor les quede muy claro que todas las actividades que yo planteo en la parte de conceptualización, primero están dirigidas a que las haga el estudiante. Segundo, no puede existir una actividad que diga presentar el concepto, presentar la definición o presentar el organizador gráfico de el tema de los animales en peligro de extinción al estudiante, porque eso no es socioconstructivismo. Eso es conductismo y bueno, si vamos a ser profesores conductistas, ya que hacemos estudiando en el 2025, ¿no es cierto? Es socioconstructivismo y nosotros lo que debemos, nuestro trabajo es pensar, crear actividades que le lleven al estudiante a que lo haga por sí mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, que yo no quiero ver en la planificación que ustedes me presentan semanalmente este tipo de cositas, ¿sí? Para los estudiantes del complexivo componente práctico, como tarea 6 van a tener que hacer estas actividades, ciencias naturales mismo,
Pero ahora los estudiantes que les tocó básica elemental el tema pasado, esta vez les va a tocar básica media y viceversa. Importante, por favor, tome en cuenta las recomendaciones que yo le he puesto en las tareas, ¿sí? Eso, mis queridos estudiantes, y bueno, sé que esta es la primera clase del 2025, espero que la hayan disfrutado, que hayan tomado apuntes y que todo lo que hacemos vaya en dirección a que usted ya termine estos últimos pasitos de su carrera de una manera exitosa. Le deseo mucha salud para este año 2025, porque con la salud podemos hacer cualquier cosa. Podemos trabajar, podemos estudiar, podemos luchar por el crecimiento cultural, académico, social de nuestras familias. Así que no lo único, pero lo que más le deseo es salud en este nuevo año. Y pues la salud, ojo, no es solo física, sino también mental. Le deseo muchísima salud física, mental, y estoy segura que el próximo día miércoles nos vemos en la clase. Miércoles 16 nos vemos de manera síncrona. Ya ahora es por una situación médica que les he tenido que dejar esta clase pregrabada, pero el lunes 16 ya no hay cortes eléctricos, ya no hay ningún pretexto, les veo a todos y a todas, y yo también pues estaré puntual en nuestra hora de clase. Un abrazo para todos y hasta pronto.